Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Seguramente ustedes van a coincidir conmigo en que estamos viviendo épocas difíciles. Saben que cuando conversaba con mi papá, él siempre contaba de que en su época, ¿sí?, de niño, estamos hablando casi unos 80 años atrás, en el pueblito donde él vivía, es un pueblo donde se vivía de las cosechas, ¿no?, de la siembra. El año en que no llovía mucho o el agua faltaba, las cosechas no era buena. Por lo tanto, se veía ese impacto en el pueblo y la gente pasaba hambre, había necesidad. Y decían que eran épocas difíciles. La cosecha no salió muy buena. Y no muy distinto en nuestra época, ¿no? La falta de trabajo, el desempleo, las enfermedades, las crisis familiares, la falta de resultados financieros, los quiebres en relaciones amorosas, la ausencia de logro o la incertidumbre de qué hacer a determinada situación. Si todas estas situaciones definen y son parte de una época difícil de la vida. El tema es que esta época difícil puede venir en cualquier momento a cualquiera de nosotros, a nuestras vidas. Pueden instalarse por largo o corto tiempo. Es más, puede ser que hoy mismo algunos de los que están ahora escuchando este mensaje estén pasando por épocas difíciles. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo encaramos esta situación? Sabemos que en la Biblia encontramos las instrucciones para nuestras vidas. Sabemos que es el manual de instrucción. Encontramos la guía también para poder afrontar estos tipos de épocas. Saben que en la Biblia encontramos la historia de 4 hombres. La vida de estos hombres ya era complicada, ya era difícil. Pero estos hombres supieron enfrentar una época difícil, una crisis nacional. Crisis que afectaba a ellos, ¿sí?, a toda su sociedad, pero estos 4 hombres además tenían que lidiar con sus propios problemas, con su propia crisis. ¿Qué podemos sacar nosotros de enseñanza de estos 4 hombres? ¿Sí? ¿Cuáles fueron las claves de estos hombres para poder enfrentar esta época difícil? ¿Cuáles fueron las acciones que estos hombres llevaron para poder superar esos momentos de angustia? Me gustaría que juntos podamos ver a estos 4 hombres que está relatado en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cuenta que Samaria en esa época era capital de Israel, estaba sumergida en una crisis económica enorme. Nos cuenta que el rey de Siria, el rey enemigo, se llamaba Ben-Hadad. ¿Sí? Este rey reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Dice que hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la 1/4 parte de un litro de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. En realidad fue tremendo este sitio que hizo el ejército enemigo. A tal punto fue el hambre
que pasaron los habitantes de Samaria que llegaron a practicar el canibalismo. No había que comer, ellos no podían salir y ni nadie podía entrar a esa ciudad. En realidad, qué época difícil la que vivieron esta gente, qué época difícil que nos está relatando la palabra de Dios. Esto se encuentra en Segunda de Reyes 6, del 24 al 25. Este es el escenario que nos describe la Biblia. Tal vez muy, muy distinto a lo que nosotros podemos estar pasando o afrontando. Pero sí son épocas difíciles, en donde no encontramos salida y no hay entrada para que nos ayude, en donde echamos mano de cualquier cosa, como hicieron esta gente que vivía en Samaria, a fin de vivir un día más. Y el pensamiento que siempre se cruza en tiempos difíciles: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios permite todas estas cosas? Esta desgracia nos la ha enviado el Señor. ¿Qué más puedo esperar de Él? Esto es lo que decía el rey de Israel. Esto es lo que le mandó a decir el rey de Israel a Eliseo a través de un mensajero. Segunda de Reyes 6:33. Esta desgracia nos la ha enviado el Señor. ¿Qué más puedo esperar de Él? Este rey se había olvidado de la ayuda de Dios. Este rey había experimentado cómo ese Dios poderoso, soberano, que tiene el control de todas las cosas, le decía cómo iba a ser el ataque del enemigo a su ejército. Este Dios, a través del profeta Eliseo, le delataba todas las tácticas de ataque del enemigo. Y de esa forma, el ejército de Israel no cayó en la mano del ejército enemigo. Esto lo experimentó el rey de Israel, el rey Joram. Pero él mandó un mensajero diciendo: ¿qué más puedo esperar de él? Esta desgracia nos la ha enviado el Señor. Complicada situación que estaban pasando, complicada situación que hizo que se olvidara de este Dios que tiene el control de todas las cosas. Pero ¿saben qué? También nos relata la palabra de Dios de que en la entrada de la ciudad de Samaria, a las afueras, en la puerta de la ciudad, habían 4 leprosos. Ellos quedaron entre Samaria, que estaba sitiada, en la cual ellos, por su condición de leproso, no podían entrar, por más que querían, no podían entrar porque eran leprosos, y con el ejército enemigo, con el ejército de los sirios. Ellos estaban ahí en el medio. Y es muy importante enfocarnos ahora en la acción de estos 4 leprosos, de estos 4 hombres que también estaban sitiados, estaban ya, por su condición, ya estaban afuera de Samaria, no podían entrar. Y de ahí no podían hacer nada porque del otro lado estaban el ejército enemigo. ¿Qué hicieron estos leprosos? ¿Cómo encararon este escenario de crisis? ¿Cómo encararon esta situación que estaba viviendo su pueblo, por más que ellos
estaban afuera de la ciudad que también le afectaban a ellos. Segunda de Reyes 7:3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Para qué nos estamos aquí para que muramos? En la versión NBI dice: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Interesante pregunta, ¿no? En medio de una crisis nacional, una crisis tremenda. Estos leprosos que estaban sentados a la afuera de la ciudad pensaron, tomaron conciencia de la situación y dijeron: ¿qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de mi enfermedad? ¿Qué sentido tiene estar viviendo esta situación? Los leprosos buscaron darle sentido a la situación que ellos estaban viviendo. Los problemas nos pueden hacer tocar fondo, los problemas nos pueden deprimir, los problemas nos pueden frustrar, entristecer, experimentar toda clase de sentimiento negativo, muy similar a lo del rey de Israel, lo que estuvimos mencionando recién, a tal punto que el rey prometió cortarle la cabeza a Eliseo por lo que estaba pasando. Perder el control de las cosas. Sin embargo, hay que comprender que los problemas son parte de la vida. Las épocas malas también. De aquí, en realidad tenemos dos opciones cuando hay una crisis, cuando se vienen las crisis. Hay dos opciones. Una, nos dejamos vencer por la situación, dejar que la época mala nos derribe. O la otra es sacar lección de los problemas, aprender a ser más fuerte, aprender a ser más persistente, a tener fe y aprender a darle sentido a la situación a la que estamos nosotros viviendo. Esto es lo que hicieron los leprosos. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte? Versículo 4 de este Segunda de Reyes 7 dice así: si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. ¿Saben que esto es lo que se conoce en el campo de la ciencia de la computación como definir una estrategia, determinar un objetivo y establecer una táctica para alcanzarlo? Ya los leprosos se pusieron a pensar en esa situación en la que estaban ellos viviendo, se sentaron y se pusieron a planificar lo que debían hacer respecto a la situación de hambruna que se estaba viviendo en esa época. Ellos estaban ahí en el medio, ¿sí? Estaban en el medio, entre Samaria, que nadie podía entrar y nadie salía, y entre el ejército enemigo, el ejército de los sirios. Y ellos tomaron una decisión. Ellos definieron una estrategia, ¿sí?
podemos decir simple, pero bien pensada, porque en esa estrategia había una probabilidad de vida. Ir al campamento de los sirios para ver qué pasa. Ir al campamento de los sirios para ver qué pasa. Ir al campamento del enemigo. ¿Y saben qué? Esta estrategia bien pensada tuvo éxito. Es por eso es preciso y es conveniente planificar en épocas difíciles, en épocas de crisis. Proverbio 21:5, ¿sí? En la versión traducción en lengua actual dice: cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hace a la carrera, el resultado es desastroso. Por lo tanto, cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, analicemos, hagamos un análisis de la situación, planifiquemos una estrategia para salir de esa crisis. La respuesta muchas veces se presentará de manera muy sencilla, como le pasó a estos 4 leprosos. Muy simple. Era ir al ejército enemigo. Muy simple, muy sencilla la estrategia, pero se sentaron ellos a pensar qué es lo que debían hacer. Versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie. Podemos ver en este versículo que los leprosos, después que definieron la estrategia, no se quedaron ahí, sino que decidieron actuar. Ellos se levantaron, fueron al campamento de los sirios. Una acción de ir, de hacer algo, ¿sí? Una acción de salir de ese lugar en donde ellos estaban. No basta con las buenas intenciones, con el buen análisis, con la buena estrategia, ¿sí? Sino que es necesario hacer algo, poner en marcha eso que nosotros hemos planificado. Cuando el hombre actúa, Dios también actúa, Dios también acompaña. Entonces, ¿qué hacer cuando enfrentamos una crisis? Nos tenemos que poner en acción. Si nada está sucediendo, entonces es tiempo que hagamos algo para que las cosas sucedan. Si estos hombres se hubieran quedado en la puerta de Samaria, iban a morir ahí también, iban a morir de hambre. ¿Sí? La crisis de ellos se iban a agudizar. Por lo tanto, hay que ponerse en acción en momentos difíciles. Versículo 6 al 7. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa de estos leprosos al ver lo que Dios había hecho! El campamento de los sirios estaban abandonados. Y ahí quedaron la comida, el dinero, caballo y muchas otras cosas más. Y saben que esto es lo que nos enseña Dios en su palabra, de que Dios
actúa de manera inexplicable. No entra en nuestro razonamiento cómo va a ser la salida de nuestra crisis. No perdamos el tiempo en tratar de ver cómo el Señor nos va a responder a nuestras oraciones o cómo el Señor va a resolver nuestro problema o cómo vamos a salir de la crisis, cómo va a ser el Señor. No perdamos el tiempo en eso, sino que agradezcamos al Señor, porque es un Señor que actúa en forma inexplicable, el Señor que hace milagros, el Señor que actúa por sobre lo natural, ¿sí? Entonces, de esta forma, como a estos leprosos fueron sorprendidos de encontrar un campamento enemigo sin los enemigos, pero con todas las cosas, de la misma forma, el Señor nos va a sorprender con las respuestas, nos va a sorprender cuando nos saque, ¿sí?, de las crisis que nosotros estemos viviendo. Versículo 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestido, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Los leprosos se dispusieron a disfrutar de las bendiciones de Dios: comer, beber, vestir, guardar dinero. Ellos no menospreciaron las bondades del Creador, sino que se arrojaron sobre ellas, gozando de la gracia del Señor, a pesar de que ellos seguían con la lepra. A pesar de su problema, ellos supieron disfrutar de las bendiciones del Señor. Las bendiciones de Dios siempre están presentes, a pesar de. Nosotros tenemos que aprender también a disfrutar de las bendiciones del Señor, a pesar de la época en que nosotros estemos viviendo. El rey de Israel estaba molesto, se olvidó del poder de Dios, se olvidó de cómo Él lo había ayudado. Pero Eliseo contestó al rey de esta forma. Segunda de Reyes 7:1. Oí palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo en la puerta de Samaria. En medio de la crisis hay bendición. Aún así, el Señor te está bendiciendo. Le estaba diciendo: desde mañana la economía se reactiva. Las importaciones llegan, la inflación baja, los precios bajan. Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo, hermano, hasta la economía. El cristiano tiene que disfrutar de la vida a pesar de. Tiene que disfrutar de la vida a pesar de la época que esté pasando. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés 7:14, cuando venga tiempo bueno, disfrútalo. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Los leprosos disfrutaron de la bendición a pesar de. Versículo 9 al 10. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad.
Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los leprosos no fueron egoístas. Con lo que habían descubierto, ellos reflexionaron y dijeron: compartamos esto con los demás. No estamos actuando bien. Hoy es un día de buenas noticias y nosotros guardamos silencio. Si esperamos hasta el amanecer, se descubrirá que somos culpables. Entremos ahora al palacio y demos aviso. Nuevamente, estos leprosos analizaron la situación y actuaron. Y en tiempo difícil y en tiempos buenos es conveniente siempre definir una estrategia y actuar. Qué bueno es compartir con los demás cuando recibimos bendiciones. Ellos se dieron cuenta que no era bueno ser mezquino en la vida. Y en medio de su problema, en medio de su enfermedad, en medio de esa situación en que lo que estaban dentro de Samaria, ¿sí?, lo corrieron afuera porque eran leprosos, aún en esa situación decidieron compartir las bendiciones con los demás. Estos 4 leprosos vivían de la limosna y su sustento era eso, y afuera de la ciudad, en las puertas, ahí estaban ellos. Y saben que esto es lo que compartió Agustín el domingo pasado: devolver al Señor las bendiciones que Él te da, a pesar de. Mateo 25:40 dice que respondiendo el rey le dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aún a lo más pequeño, a mí lo hiciste. Qué hermoso es poder en tiempo difícil, a pesar de, compartir las bendiciones. ¿Qué habría pasado si los leprosos no hubieran compartido las bendiciones? ¿Qué hubiera pasado si los leprosos hubieran guardado silencio? De seguro, hermano, todos los habitantes de Samaria habrían muerto. Pero ellos decidieron ser un puente de bendición. Y saben que tanto yo como cada uno de ustedes podemos ser puente de bendición, a pesar de la época difícil en la que nosotros estemos pasando. Nosotros podemos ser puente de bendición para otros, porque todos nosotros, más allá del escenario en el que nosotros estemos viviendo, nosotros fuimos y somos bendecidos. Y el Señor nos llama a ser puente de bendición a pesar de. No podemos dejar de compartir las bendiciones que hemos recibido y solamente enfocarnos en nuestro problema. Fíjese que estos leprosos no se enfocaron en su lepra. No. Ellos quisieron compartir lo que ellos recibieron. Hay mucho en la ciudad que necesitan de lo que nosotros hemos recibido. Hay mucho en este Catamarca que necesita de las bendiciones que nosotros recibimos para no morir en ese lugar, para no morir en ese reino, para no morir en el reino de las tinieblas. Nosotros tenemos esa bendición para poder abrir las puertas
para que ellos también disfruten de la bendición que tanto yo como cada uno de ustedes hemos recibido. Que esta época difícil en la que nosotros estemos viviendo, es más, esta época difícil de pandemia que nosotros estamos viviendo, no nos opaque la vista y dejemos de ser ese puente de bendición para mucha gente acá en Catamarca que necesita recibir de lo que nosotros disfrutamos a pesar de la situación difícil que nosotros podemos estar viviendo. 4 hombres leprosos nos han dado una tremenda lección de vida, lección de cómo enfrentar épocas difíciles, como la que podemos estar pasando hoy, cada uno de nosotros, como la que está pasando hoy nuestra sociedad, tanto como la pandemia, tanto como problemas económicos, tanto como la falta de trabajo y sus efectos colaterales en relación a esto. Muchos hermanos están enfrentando problemas. Sepamos en tiempo difícil aferrarnos a nuestro Señor y saber de que Él tiene el control de todas las cosas. No apartemos la vista de nuestro Señor. No apartemos la vista de nuestro Señor. No nos enfoquemos en nuestro problema. El Señor siempre actúa. El Señor siempre actúa y nos sorprende. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por saber de que tú estás presente en todo momento de nuestras vidas. Te pedimos que nos mantenga firme en la fe en tiempo difícil que podamos estar pasando o viviendo. Padre Celestial, gracias te damos porque sabemos que con la misma autoridad que tú obraste en la economía de tu pueblo, hiciste huir al enemigo, así también, Padre Celestial, vas a actuar en nuestra situación, en nuestro tiempo difícil. Tú vas a actuar con ese poder y con esa autoridad. Gracias, Padre Celestial, que podamos siempre encontrarte en esos momentos difíciles, que podamos siempre buscarte, Padre Celestial, porque sabemos que tú estás obrando y nos vas a sorprender con las respuestas. Gracias, Padre, por tu gran amor. Y gracias, Padre, por saber de que tú vas siempre adelante de nosotros. A ti sea la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Muchas bendiciones, hermano. Que el Señor bendiga su palabra.